Buenas tardes. Yo recopilé información que me dio mi abuelito Manuel, mi tío segundo y mi tío tercero sobre los hechos que pasaron en esta época. El Bogotazo fue un hecho que marcó la historia de Colombia, ya que el país se encontraba inestable por la violencia constante. Habían dos partidos políticos importantes que eran el conservador y el liberal. El Partido Liberal, que dentro de sus seguidores se encontraba la clase más popular y más desfavorecidas, que estaban en oposición al gobierno porque no les brindaban las oportunidades sociales y económicas que mejoraran la calidad de vida y de los colombianos. Fue allí donde nace Jorge Eliezer Gaitán como figura política y cuyo objetivo fue siempre velar por los derechos de la clase pobre, obrera o de los más desfavorecidos. Algunos dicen que la violencia en Colombia empezó el 9 de abril de 1948 con la muerte de Gaitán, pero mis abuelos no creen que eso sea cierto, mis bisabuelos, ya que años anteriores al 48 se presentaban miles de muertes y en su mayoría de personas simpatizantes del Partido Liberal que eran ajusticiados por los policías, que en la mayoría eran de ideologías conservadoras. Por protestar contra el Estado los tildaban de comunistas y hasta fascistas, y por esto mismo acababan con su vida. De los hechos ocurridos en el Bogotazo, mi tío conoció lo que los medios informaban. En ese entonces prendían una planta eléctrica a las 5 de la tarde, porque no había un fluido eléctrico en Villavicencio. Solo las personas que tenían radio podían escuchar las noticias y los que no les tocaba por medio de los periódicos locales, y eso sí tenían dinero para comprarlos. Si se podía adquirir la radio o el periódico, se sabía la información de primera mano, y si no, tocaba esperar lo que murmuraran los amigos, compañeros de trabajo y pues las personas del común. Mi tío dice que la muerte de Gaitán dio pie para mucha violencia en los departamentos de Colombia, pero la más rebotada fue Bogotá. Se escuchaba que la población incendió una universidad, destruyó muchos establecimientos gubernamentales. La población salió enfurecida a las calles a acabar con todo. Según lo que en ese tiempo se murmuraba, era que las fuerzas del Estado provocaron más de 2.500 muertes de ciudadanos liberales. También Bogotá quedó semidestruido en cuanto a instituciones políticas. Mi tío ese día, o sea, el 9 de abril de 1948, se encontraba trabajando en una obra, haciendo una casa en bloque en el barrio Barzal de Villavicencio. Cuando mi tío salió, no hubo mucha revuelta porque en Villavicencio no se sintió tan fuerte el Bogotazo. En las personas de pensamiento gaitanista. El no contar con fluido eléctrico retardó la noticia de la muerte de Gaitán y de los actos violentos que se estaban presentando en la capital. Según mi tío, antes del año 48 se presentaba una tranquilidad absoluta en cuanto a la política, puesto que las diferencias entre liberales y conservadores no eran muy relevantes en Villavicencio. En el centro había un señor con planta eléctrica y periódico, una de las pocas personas favorecidas con con ese privilegio, y allí se hacían notas periodísticas de un supuesto atentado que había sido la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pero no era nada seguro. Después, en la pura tarde, se reunieron algunos liberales a conocer de la muerte de Gaitán en el Parque del Samán, lo que hoy en día se conoce como el Parque de los Libertadores. Allí se conformó lo que se conoció después como una Junta Revolucionaria de Villavicencio, que decidió tomarse sin violencia y sin vandalismo. Se tomaron la alcaldía para que el alcalde estuviera a su disposición. También querían destruir una casa cural que estaba ubicada donde hoy queda el Banco de la República, porque los sacerdotes en esa época estaban en contra de los pensamientos gaitanistas y populistas, puesto que compartían los pensamientos del Partido Conservador. Afortunadamente, el jefe de esta junta revolucionaria no permitió que destruyeran esa casa cural porque no quería generar violencia. Mi tío también recuerda que hubo toque de queda y como no era mucha la comunicación que se tenía con la capital, Bogotá, no habían muchas noticias en Villavicencio. No se sabía qué seguir. La Junta Revolucionaria tampoco sabía cómo actuar después de lo que ya se había hecho. Por esto decidieron que hubiera toque de queda. Mi tío no recuerda si 2 o 3 noches, y después de eso, como el día 11 de abril en Villavicencio, amaneció militarizada
llena de militares que venían desde Bogotá hasta acá, hasta Villavicencio, por completo. Y decidieron retomar el poder. Y al retomar el poder, se volvió el Partido Conservador a tomar sus funciones y se llevaron presos a todos los que compartían pensamientos del Partido Liberal y a los jefes de la Junta Revolucionaria. Eso es lo que recuerda mi tío de los incidentes que pasaron ese día en Villavicencio.